Iglesia, Dios te bendiga. Hoy domingo, exalta con nosotros el nombre del Señor. Declaremos que Él es nuestro Dios y que Él está sobre todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí en sus hogares, en sus casas. Declara esta alabanza con nosotros. Declara que el Señor es el único que tiene el poder y el control sobre todo. Que Él es el Dios Todopoderoso y no hay nombre más grande que Él. ¡Ven! Ven y exalta su nombre junto a nosotros. Declaremos su grandeza, porque Él es el único digno. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios. en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios. en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios.
mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Y es un anhelo, es un gozo estar en tu casa, en tus atrios, pero también es un gozo más mayor que nuestra vida, que nuestro corazón sea tu casa, Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por el que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Celebramos en tu casa, Señor. Este es un buen tiempo para que comiences
adorar al Rey de los cielos, al Príncipe de paz. Y hoy hemos venido a exaltarte. Hoy hemos venido a glorificar tu santo nombre, Señor, y a decirte que tomes tu lugar, que te sientes, Señor, en el trono de nuestro corazón y seas tú el Rey. Por eso te adoramos y te exaltamos, Señor. Adora al Señor con tu voz. Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey. Buen Señor, te ensalzamos con la alabanza y loor. Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey. Buen Señor, te ensalzamos con la alabanza y loor, con nuestra adoración, Señor, edifica tu trono en nuestra Señor. Ven y toma, Jesús, tu lugar. Díselo una vez más. Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey. Buen Señor, te ensalzamos con la alabanza y loor. Cristo, te exaltamos, te proclamamos Rey. Buen Señor, te ensalzamos con la alabanza y loor, con nuestra adoración. Edifica tu trono en nuestra adoración, Señor. Ven y toma, Jesús, tu lugar con nuestra adoración.
Ven y toma tu lugar, Señor. En este tiempo que te adoramos, Señor, sea exaltado tu nombre. Corónate, Rey, en nuestras vidas. Este es un buen momento para adorarle en tus propias palabras. Comienza a elevar un cántico nuevo al Rey. Un canto de adoración, de agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y una vez más, con nuestra adoración, con nuestra adoración, Señor, edifica tu trono. En nuestra adoración, en nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, su lugar. Una vez más, con nuestra adoración, Señor, edifica tu trono. En nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu lugar. Que sube ese cántico al cielo. Con nuestra adoración, Señor, edifica tu trono. En nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, tu lugar. Una última vez, con nuestra adoración, Señor, edifica tu trono. En nuestra adoración, Señor, ven y toma, Jesús, su lugar. Ven y toma, Jesús, tu lugar. Ven y toma, ven y toma, Jesús, tu lugar. Dios, gracias, Señor. Toma tu lugar, Señor. Nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú eres el Señor, Señor, Santo, Santo. Amén. Gracias. Ahí donde estás, te invito, sigue conectado a esta transmisión. Ahora viene la palabra. La parte más importante de este momento es escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Sigue conectado, no te desconectes.
Hoy brindamos un saludo especial a todos los hombres de valor, padres de familia de la Iglesia Belén y los que están conectados por estas redes. Que el Señor Todopoderoso les acompañe, proteja y bendiga. Les regalo esta porción de las Sagradas Escrituras. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Nos unimos en oración y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pedimos al Padre sean fortalecidos para cumplir la labor encomendada por Él en cada hogar, cada familia. El Señor les dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, oh Dios, y honramos tu nombre. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos los padres de familia que ahora están conectados en este momento, Señor, oyendo tu palabra. Que tú les fortalezcas, oh Dios, que tú les bendigas y les des las fuerzas para cumplir lo encomendado por ti, de formar a sus hijos, de bendecir sus hogares, de ser los sacerdotes de cada familia, porque ellos, Señor, darán cuenta a ti de lo que tú les has ordenado. Padre, que sean fortalecidos por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, les bendecimos para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, familia Belén. Gracias por estar ahí conectados un domingo más para escuchar la palabra de Dios. Ahí con los que estás a tu lado, yo te pido que vamos a orar por este tiempo y vamos a pedirle que Dios nos hable a través de su palabra. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por permitirnos estar un domingo más en tu presencia, poder adorarte y también porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos aprender de ella. Permite que esta palabra hable a nuestras vidas y cause el efecto con el que tú la has mandado. Permítenos tener un corazón abierto a ella, en el nombre de Jesús. Amén. A todos los que nos están viendo, yo los invito a que podamos buscar en las Biblias el libro de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer los primeros 4 versículos que se encuentran allí en ese capítulo. Tiene un título, en versión Reina Valera, dice: Jesús sana a un leproso. Y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Yo creo que esta historia es una historia bastante conocida y muchos de los que están escuchando esta palabra pueden de pronto haberla leído muchas veces en la Biblia o la han escuchado, pero quiero que hoy abramos nuestro corazón a ver qué nos quiere decir Dios con esta palabra. Y antes de comenzar a hablar en sí del texto base que vamos a usar, quiero que miremos el contexto en el que está sumergido este texto o los versículos que leímos. ¿Cuál es el contexto del capítulo 8? Si vamos unas páginas atrás, en el libro de Mateo, nos vamos a encontrar con el capítulo 5, 6 y 7.
estos 3 capítulos forman lo que nosotros conocemos o lo que se le denomina el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Es el discurso más largo y más completo que se registra en la palabra que fue salido de la boca de Jesús. Y todo el sermón habla del reino de los cielos. Si usted se toma la tarea de leer estos 3 capítulos, va a encontrar que ahí están las bienaventuranzas, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Ahí también Jesús habla sobre la ley, la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre decir juramentos, sobre el amor a los enemigos, sobre la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas, el afán, el juzgar a los demás, en fin. El Sermón del Monte, por eso se los dije, es uno de los sermones más completos que existen y es uno de los más largos registrados en los evangelios. ¿En dónde se dio este sermón? Este sermón se dio en una montaña de Galilea. ¿Y quiénes eran los que lo escucharon? Los discípulos. Cuando usted comienza a leer el capítulo 5 de Mateo, dice que Jesús subió al monte y empezó a decirle estas palabras a los discípulos. Pero cuando usted termina leyendo el capítulo 7, también deja ver que la multitud que seguía a Jesús también alcanza a escuchar gran parte de este sermón. Y termina el capítulo 7 diciendo que se asombraban. Cuando este capítulo 7 termina, bueno, comienza el 8, que es donde estuvimos leyendo. ¿Y de qué nos habla el capítulo 8 de Mateo? El capítulo 8 de Mateo nos muestra cómo Jesús usa su poder y demuestra que tiene poder sobre todo. ¿Por qué tiene poder sobre todo? Porque relata que tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre la creación y que tiene poder sobre espíritus inmundos. Si usted también se toma la tarea de leer este capítulo 8, va a encontrar la historia que leímos, que es la curación de un leproso. Va a encontrar que Jesús sana a un paralítico y que Jesús sana a alguien que está enfermo con fiebre. También va a encontrar que Jesús calma la tormenta y es ahí donde demuestra que tiene poder sobre la creación. Y va a encontrar cómo Jesús liberta a 2 que estaban poseídos por espíritus inmundos y demuestra que Jesús tiene poder también sobre espíritus inmundos. Y bueno, va a encontrar también un paréntesis ahí donde Jesús hace una conversación con 2 personas y les empieza a decir lo que cuesta seguirlo a Él. Pero eso no es lo que nos acompaña hoy. Bueno, ahora sí entremos en el texto y quiero que vayamos al versículo 1 del capítulo 8 que leímos. Volvámoslos a leer, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Comienza diciendo cuando descendió Jesús. Ya sabemos que venía descendiendo, era del monte donde había dicho el sermón del que les estuve hablando. Y el versículo 1 también nos dice que le seguía mucha gente. En otras versiones usted va a encontrar que dice le seguía una multitud. ¿Y por qué le seguía esta multitud? Vayamos al versículo 28 y 29 del capítulo 7. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Resulta que ellos estaban acostumbrados a escuchar sermones de los escribas, de los fariseos, y al escuchar a Jesús notaron inmediatamente que su sermón y su prédica era totalmente diferente a la de ellos y que lo hacía con una autoridad diferente a la de los escribas y de los fariseos. Y la gente quedó atónita y quedó sorprendida. Por eso empezaron, cuando Jesús baja del monte, ellos lo siguieron. Y es que es algo completamente normal. Yo creo que a todos los que hemos conocido a Jesús, a todos a quien Cristo se nos ha manifestado, a todos a quien hemos podido conocer algo de Dios, tenemos esa misma actitud que tuvo la multitud, de querer desear más y desear tener un mayor conocimiento de Él. Y quienes conocen algo de Cristo ambicionan conocer un poco más, porque aquel que conoce de Cristo queda también como quedó esta multitud. Y es algo bonito y es algo agradable ver cómo la gente quiere seguir a Jesús cuando escucha su palabra o cuando conoce lo que hace Jesús. Pero ¿qué sucede con esta multitud? Es algo lamentable, porque
esta multitud era una multitud ocasional. Sí, les gustaba escuchar lo que decía Jesús, quedaron muy sorprendidos con lo que Jesús decía, pero con todo eso, los que seguían a Jesús de cerca y los que perseveraban no era una multitud, siempre eran los mismos. ¿Y quiénes eran? Los discípulos. Entonces, a pesar de que estaban muy sorprendidos, siempre era una multitud ocasional y no era alguien que perseveraba. Y esto me llevaba a reflexionar y a preguntarme a mí, y también quiero que tú te lo preguntes, ¿quién eres tú? ¿Tú haces parte de esa multitud ocasional que queda sorprendida cuando escucha algo bonito de parte de Jesús, cuando ve cosas bonitas que Jesús hace? ¿O tú haces parte de ese grupo que está cerca de Jesús y que persevera? ¿Quién eres tú? Entonces yo creo que esta es la primera pregunta que debemos respondernos. ¿Quién soy? ¿Soy de la multitud o soy de los que están cerca de Jesús y persevero con Él? Vayamos al versículo 2. Dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí es donde aparece la historia de la curación del leproso. Y antes de hablar del leproso, quiero que hablemos un poquito de lo que significaba la lepra en ese entonces, en el contexto bíblico. Y creo que muchos lo saben, pero también hay algunos que no. La lepra era considerada entre los judíos una señal especial de desagrado de Dios. Por eso no se hacía ningún intento de que los médicos la curasen, sino que cuando alguien enfermaba de lepra no se llevaba a un médico, sino que se presentaba ante el sacerdote. El sacerdote era quien decidía si la persona tenía o no tenía lepra y le indicaba enseguida todo lo que debía hacer. Lo mismo era cuando alguien era curado de lepra, también debía presentarse ante el sacerdote. Como los judíos suponían que la lepra era causada directamente por Dios, también suponían que la lepra era curada directamente de la mano de Dios. Y como tal, esta no era tratada como una enfermedad, sino era tratada como una impureza. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto bíblico o en esos tiempos, cuando alguien padecía de lepra, era una persona inmunda y se debía excluir de vivir en la sociedad. Y aparte de eso, las personas no lo miraban con mucho agrado. Ahora, habiéndote dicho esto, que una persona leprosa era excluida de la sociedad, que no la miraban con agrado, ¿tú te imaginas cómo reaccionó la multitud al ver que había un leproso en medio de ellos? Imagínate la reacción de la gente. El leproso no tenía derecho a estar en medio de la multitud porque debía ser excluido. Mas este leproso no sabemos qué hacía ahí. Muy seguramente había escuchado o había oído hablar de Jesús y quería que Jesús lo sanara. Entonces ahí va como la primera barrera que tuvo que vencer este hombre, el ver de pronto cómo reaccionó la gente ante su presencia. Pero, ¿qué quiero mostrar de este leproso? ¿Qué quiero que veamos de qué ocurrió con este leproso? Dice la palabra que la petición que le hace le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Reconoce primeramente que Jesús es Señor, reconoce su autoridad y reconoce que Jesús es superior a él. Le dice Señor, y estaba confiado en que él podía sanarlo. Y lo primero que debemos hacer cuando debemos de pronto tomar la actitud de este leproso es ver que Jesús tiene todo el poder para sanarnos. Jesús tiene todo el poder, como lo muestra el capítulo 8 sobre la creación. Jesús tiene todo el poder sobre espíritus inmundos y debemos reconocer ese poder. Y lo segundo que hizo, que es lo que más me impacta en esta oración del leproso, que fue una oración supremamente corta, él dice la palabra si quieres. Señor, si quieres. ¿Qué significa esa palabra si quieres? Dice que esta palabra no significa que él le estaba exigiendo algo. No le estaba diciendo tienes que sanarme. No le estaba diciendo es que tú tienes ese deber, tú tienes esa obligación. No, él utiliza la palabra si quieres, puedes limpiarme.
Y es algo muy bonito porque antes de eso, el versículo dice que él se postra, él se humilla delante de Jesús y le dice esta oración: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y yo examinaba la actitud de este leproso y yo veía cuán bueno es de pronto imitar esta actitud que él tiene. Porque hoy en día creo que se nos ha olvidado orar de esa manera. Y hoy en día creo que oramos es de acuerdo a lo que mi voluntad quiere que se haga, a lo que yo creo que es mejor, a lo que yo creo que es mejor para la sociedad o para todo lo que está sucediendo. Y el leproso nos recuerda que debemos pedirle a Jesús y decirle: si tú quieres puedes hacerlo. Y el leproso nos recuerda que debemos orar: hágase tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús en el Sermón del Monte, cuando usted lo lea en casa puede saber, enseña a orar y dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y creo que debemos recordar esa oración, creo que debemos volver a esa oración, a decirle a Dios: hágase tu voluntad aquí en la tierra y no se haga la mía. Porque a nuestro parecer de pronto pedimos cosas que son buenas, pero sabemos que cuando se hace la voluntad de Dios estamos totalmente convencidos de que esa es buena, es agradable y es perfecta, y que está haciendo todo para nuestro beneficio, aunque a veces no vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido. Y también recordaba que hoy en día hay muchas personas que se presentan delante de Dios exigiendo cosas, o hay personas tan descaradas que se presentan decretando cosas donde solamente ese poder lo tiene Dios. Entonces quiero que aprendamos un poquito del leproso al decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y en una actitud de humildad. ¿Cuál es la respuesta de Cristo ante la oración del leproso? Está en el versículo 3. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y comienza el versículo diciendo que Jesús extiende su mano y lo toca. Y esto no está ahí por casualidad. Recuerden que yo les dije que el leproso debía vivir excluido y no debía tener personas cerca. Y muy bien Jesús pudo sanarlo desde lejos. Pero Jesús dice que extiende su mano y lo toca. Y ahora imaginémonos nuevamente la reacción de la gente, la reacción de los espectadores que estaba ahí. Jesús tocando a un leproso, una enfermedad que era considerada asquerosa, horrible, y que la gente no se acercaba, que la gente evitaba, que para la sociedad alguien con lepra había perdido todo su valor. Viene Jesús, se acerca y lo toca. Y le dice: quiero, sé limpio. Jesús dijo que sí quería sanarlo. Y me asombra que Jesús lo sana con solamente decir unas pocas palabras: quiero, sé limpio. Y ese quiero se traduce en: estoy dispuesto a ayudarte en la forma en que lo necesitas. Y ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios, un Dios que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en la forma en que lo necesitamos y en la forma que Él considere que es mejor para nosotros. Jesús, siempre que acudamos a Él y oremos en humildad pidiendo su voluntad, va a decir: sí quiero ayudarte y estoy dispuesto a ayudarte, así como lo hizo con este leproso. Y algo que me impacta es la forma en que Jesús se acerca a Él y lo toca. Creo que eso causó un gran revuelo en la multitud y en los espectadores, pero hoy en día nosotros también. ¿Qué sucede después de que él queda sano? Dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Después de que al instante la lepra desaparece, dice que Jesús le da unas órdenes a este leproso. Bueno, ya no era leproso, ya había sido sano, le da una orden. Y algo que me gusta de este versículo es que al instante la lepra desaparece. Y es que en la naturaleza, cuando nosotros estamos enfermos o estamos tomando alguna medicina o nuestro propio cuerpo está combatiendo esa enfermedad, la sanidad es progresiva y va gradualmente.
Pero como Dios es el Dios de la naturaleza, actuó de manera instantánea. Y con solamente una palabra de Dios ya todas las cosas están hechas, porque el poder que tiene en su palabra es grande. Luego Jesús le da una orden, le dice, no le digas a nadie, preséntate ante el sacerdote. ¿Por qué Jesús le dice eso? Si quieres de pronto indagar un poquito más, puedes leer Levítico 13 y 14. Ahí está todo de pronto los requisitos que debía tener una persona cuando tenía enfermedades de la piel o cuando tenía lepra, que debía presentarse al sacerdote, él debía verificar que verdaderamente estuviera sano y luego tenía que presentar unas ofrendas y ofrecerlas a Dios para que pudiera volver a vivir en sociedad. Levíticos 13 y 14. Y es importante que nosotros obedezcamos las indicaciones que Jesús nos da. Después que Él termina de sanarlo, Él le da esas indicaciones. Y yo creo que a Jesús a nosotros también nos ha dado muchas veces ciertas indicaciones y es importante que nosotros como sus hijos la obedezcamos, porque hace parte de cumplir lo que Él nos está diciendo. Bien, quiero que ya vayamos de pronto viendo qué nos está enseñando este pasaje o qué nos está dando por enseñanza. Si bien ya hemos aprendido un poquito de la actitud del leproso, de que se presentó en humildad y que se presentó, pidió que se hiciera la voluntad de Jesús, la actitud de Jesús al tocarlo y al demostrar su poder al sanarlo, es algo muy valioso que hemos aprendido de este pasaje. Quiero que lo miremos desde otro punto de vista. Quiero que miremos otra aplicación que pueda tener este pasaje. Pero antes de mirar qué nos enseña este texto, quiero que miremos qué no nos enseña este texto. Y quiero de pronto ser bien clara en esto, porque no quiero que de pronto se preste para malas interpretaciones o que vayamos a interpretarlo de una manera literal. No quiero esto. Bueno, todos conocemos lo que estamos viviendo en estos días, una pandemia de una enfermedad que se dice que es altamente contagiosa, ¿cierto? Entonces, no quiero que de pronto ahora vayas a decir, yo voy a ir y a estar en contacto con personas que están enfermas que son altamente contagiosos, porque Jesús fue y tocó al leproso. Esto no nos lo está enseñando el texto, y aquí es donde quiero que no tomemos las cosas de manera literal. El texto no nos está mandando a ser imprudentes, y no hay que malinterpretar este texto. No te estoy diciendo que ahora tú vayas y entres en contacto con personas que tengan esas enfermedades contagiosas, porque cada caso es particular. Si nosotros leemos la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús nunca usó un molde para sanar a las personas. A muchas las sanó desde lejos, a otros los tocó, a otros los sanó con solo hablar, a otro dice que hizo barro, escupió en la tierra, hizo barro y lo untó. O sea, usó muchos métodos y cada caso es particular. Por eso te digo, no quiero que utilices esto como un molde, un modelo, solamente para excusar de pronto tu imprudencia. No quiero que hagas eso. Cada caso es particular y no hay que generalizar. Entonces quería abrir este paréntesis porque esto no es lo que nos está enseñando este texto. Bien. ¿Qué nos está enseñando este texto y qué es lo que Dios habló a mi vida? Y creo que Dios también puede hablar a tu vida. Como te decía en un principio, el Sermón del Monte es uno de los textos más conocidos. Incluso es uno de los textos bíblicos preferidos. Me gusta leerlo mucho porque habla de todo un poco y yo siento que resume todo lo que es la fe cristiana. Y habla de todos los temas, de muchos temas que son de interés de nosotros. Pero a pesar de que es un sermón tan completo, este sermón hubiese sido vacío si Jesús no lo hubiese vivido. Si Jesús no hubiese vivido este sermón que acababa de dar, un sermón tan largo, hubiese sido un sermón totalmente vacío. ¿Y a dónde quiero llegar? Dice la palabra que inmediatamente Jesús bajó, o sea, apenas venía bajando del monte de dar este sermón, tocó y sanó al leproso. Inmediatamente Jesús termina de bajar del monte, de predicar su sermón, empezó a vivir lo que había
predicado, empezó a vivir lo que había acabado de predicar. Y el desafío que nosotros tenemos como cristianos es ese. El desafío que tenemos es vivir la palabra que predicamos a diario. Tomar el ejemplo de Jesús al bajar del monte y al empezar a vivir todo lo que había predicado. Ese es el desafío que tenemos. ¿Cuál es nuestro desafío? Que nuestras acciones sean coherentes con las palabras que predicamos. Nosotros como cristianos predicamos sobre el perdón, entonces nuestras acciones deben indicar que nosotros perdonamos. Si nosotros predicamos que no hay que mentir, entonces en nuestras acciones no debemos mentir. Si nosotros predicamos que no debemos robar, entonces nosotros en nuestras acciones no podemos estar robando. Si predicamos que es malo el juzgar a los demás, entonces nuestras acciones deben demostrar que no juzgamos a los demás. Si predicamos que Dios es un Dios de huérfanos, viudas y extranjeros, entonces nosotros debemos ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Nosotros debemos vivir todo lo que predicamos y ser coherentes. Y a esto se le llama integridad, porque no podemos hablar una cosa y hacer otra cosa. Tomemos el ejemplo de Jesús, que vivió inmediatamente lo que predicó. Algo que también aprendo mucho de Jesús en este texto y es sobre el pueblo judío. El pueblo judío estaba inmerso y estaba muy pegado a la religión, hasta el punto de que ponían la religión por encima del amor al prójimo. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes leen muchos textos, ustedes se van a encontrar que varias veces se opusieron a Jesús porque hizo varios milagros en un día de reposo. Y ellos veían mal que Jesús ayudara a la gente en un día donde se suponía que por ley debían descansar. Es decir, que la ley para ellos estaba por encima del amor al prójimo, de que alguien que había estado enfermo toda su vida hubiese sido sanado. Entonces estaban sumergidos en la religiosidad. Y Jesús en este texto lo que nos dice es que Él vence esa religiosidad. O sea, al Jesús tocar al leproso, no estaba yendo en contra de la ley, sino que estaba diciendo, yo cumplo la ley, pero el amor al prójimo está primero. Y Jesús lo habla también en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5, versículos 17 al 20. Dice Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De esta manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí Jesús es lo que está hablando. Los fariseos y los escribas se conocían toda la ley, pero de ahí a cumplirla hay un paso muy grande. Y Jesús lo que les está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley y a no cumplirla, no, yo cumplo la ley, pero yo debo amar a mi prójimo y demostrar esa ley, el amor de Dios a los demás. Y algo valioso que nos deja ver este texto es eso. Jesús viene y le muestra su amor a una persona que es rechazada por la sociedad, a una persona que para la sociedad no valía nada. Y eso es lo que Dios me enseñaba. En este tiempo, nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús, a mostrarle amor a esas personas que hoy para la sociedad no valen nada, que hoy dicen que han perdido su valor, y la iglesia, los cristianos estamos llamados a eso. Yo creo y yo reflexionaba en estos días sobre, yo sé que de pronto la mayoría de los que me están viendo son personas que se convirtieron al evangelio con ese evangelio del terror. ¿Cuál era ese evangelio? Si tú no te conviertes te vas al infierno. Y yo creo que, bueno, por mi edad yo alcancé a vivir un poquito de eso, pero también estoy alcanzando a vivir lo que se está viendo ahora en la iglesia.
Y creo que si tú te convertiste con ese evangelio de terror, quedaste adaptado a eso y muchas veces de pronto tus predicaciones van alineadas a eso. Pero a mí lo que me demuestra la palabra es que Jesús nunca predicó de esa manera. Jesús siempre le mostraba amor a esas personas que para la sociedad no merecían amor. Y Jesús les mostraba respeto a esas personas y le demostraba que tenían valor, así como lo hizo con este leproso. Así que yo no sé si te convertiste así, pero yo creo que es hora de que dejemos que Dios cambie un poquito nuestra vida y que empieces a predicar lo que tú has vivido. ¿Y qué es lo que tú has vivido? Yo sé que tú has vivido es el amor de Dios, has vivido es la misericordia de Dios, su compasión hacia ti, y que a pesar de que somos pecadores, Dios todos los días nos demuestra su amor. Y eso es lo que nosotros debemos predicar, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero lastimosamente hoy en día muchas personas lo que están predicando, incluso en medio de esta pandemia, lo que están predicando es que es un castigo de Dios, que Dios está listo como con un látigo para castigarnos cuando nos equivocamos. Prácticamente muestran a un Dios que no tiene compasión, que no tiene amor, un Dios que nos intimida con todo esto. Y yo creo que la Biblia nos muestra un Dios lleno de amor. La Biblia nos muestra un Dios que todos los días renueva su misericordia, y su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y con esto no te estoy diciendo que ahora tu forma de predicar sea el libertinaje, no. Yo pienso que hay un equilibrio entre el libertinaje y el legalismo, y es el amor de Dios. Y no es predicar que la gracia es una licencia para pecar, porque la gracia no es una licencia para pecar, sino es algo inmerecido que recibimos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿A dónde te quiero llevar? A que es hora de que mostremos ese Dios amoroso. Es hora de que mostremos que ese Dios que perdona multitud de pecados. Es hora que mostremos ese Dios al que nos podemos acercar y no nos va a rechazar. A ese Jesús que se acercó a un leproso que era rechazado. Es hora que mostremos a ese Dios. ¿Y cómo podemos mostrar a ese Dios? ¿Cómo podemos mostrar ese Dios amoroso? Hay una frase que me gusta mucho y es de Francisco de Asís. Y esa frase dice: predica y si es necesario, habla. ¿Y qué nos deja decir esta frase? Que nuestra mejor prédica son nuestras acciones. Nuestras acciones hablan por sí solas. Y cuando nuestras acciones son un buen testimonio, esa es la mejor predicación que podemos darle a esa persona que no conoce de Dios. Si tienes un familiar que no conoce de Dios, déjame decirte que más que estar 24 horas diciéndole, tus acciones deben ser ese testimonio y esa prédica con la que esa persona conozca el amor de Dios. Y es hora que nosotros llenemos la tierra con ese amor de Dios, llenemos la tierra con esa fe que es sencilla, con esa fe que no es la religiosidad, porque eso fue lo que nosotros recibimos de Dios. Nosotros también estábamos llenos de lepra, nosotros estábamos enfermos, nosotros estábamos llenos de pecado, y aún así enfermos, leprosos, Jesús vino, se acercó a nosotros y nos tocó y nos limpió. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros, y eso es lo que Jesús quiere hacer por otras personas. A pesar de su pecado, quiere ir, tocarlos y limpiarlos. ¿Y cómo más puede hacer Jesús esto? Lo puede hacer con nuestra ayuda, cuando nuestras acciones y nuestras palabras lo muestran a Él por encima de todo. Amén. Yo te invito allá en tu casa que puedas cerrar tus ojos y puedas orar conmigo y puedas decirle: Dios, muéstrame cómo puedo yo con mis acciones mostrar tu amor a los demás. Y mostrar que tú eres ese Dios lleno de misericordia y de compasión para con el pecador. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu palabra, por enseñarnos a través de ella. Te pedimos que esta palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones y pueda generar mucho fruto. Ayúdanos, oh Dios, y danos la estrategia de cómo podemos mostrar el amor tuyo a la sociedad, como tú lo hiciste con este leproso.
¿Cómo podemos ser coherentes con todo lo que decimos y con todo lo que predicamos de ti, con nuestras acciones? Y permítenos, oh Dios, que muchas personas te puedan conocer a raíz de nuestro buen testimonio. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Familia Belén, muchas gracias por conectarte a esta transmisión. Deseo que el Dios Todopoderoso te bendiga a ti, bendiga a toda tu familia, a todos los que están ahí contigo, y no te desconectes de nosotros, sigue viendo las próximas transmisiones. Bendiciones. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, mi hermano, que estás en casa. Qué bueno el saber que estás aquí conectado con nosotros cada día que enviamos estas bendiciones a ustedes. Pues queremos saber que tú estás allí con nosotros. Queremos que le des un like a nuestras transmisiones, que ponga un amén, que ponga un aleluya, un gloria a Dios. Y así nosotros estamos seguros de que tú estás allí. Te invito a leer la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 3:16. Dice así la palabra de Dios. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre, y en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes. Bendito sea el Señor. Hoy pedimos al Señor que Él pueda derramar su paz sobre tu casa, que pueda derramar su paz en el ambiente de trabajo y en tu relación con las demás personas. Que el Señor sea contigo. Que el Señor esté contigo y que su paz duradera te cubra para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este hermoso momento y porque tú estás con nosotros. Qué bueno de que estás allá en casa, pero estamos conectados y en el mismo espíritu, unidos por la misma causa, alabando y glorificando al nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que hemos recibido de ti. Ahora, Señor, por la palabra también que nos diste, te damos gracias. Gracias por esa palabra, Señor, que ha llegado a nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica para que siempre, Señor, estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias por cada persona que nos está, Señor mío, siguiendo en esta hora. Allá también, Señor, todos los hermanos de otros lugares que nos están siguiendo, los bendecimos. También declaramos sanidad sobre cada uno de ustedes. Bendecimos a cada familia, Señor, y reprendemos toda enfermedad, toda peste, toda epidemia, le echamos fuera en el nombre de Jesucristo, y que podamos seguir adelante levantando bandera de victoria y proclamando que tú seguirás con nosotros como hasta ahora está con nosotros, Señor. Gracias, gracias por cada familia de tu iglesia Belén. Gracias por cada persona que alaba y glorifica tu nombre, Señor, tanto en este pueblo como en otros lugares donde nos siguen a nosotros. Bendecimos la familia, Señor amado. Muchas gracias. Ahora, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir en paz y tu bendición allá aquí en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, los bendecimos y le enviamos un abrazo en el nombre del Señor. Dios les bendiga.